De un importantísimo tema que es el del fuero sindical. Vamos a hablar de qué es, quiénes son los aforados, cuál es la diferencia entre fuero sindical y fuero circunstancial, además de cómo se debe llevar a cabo el levantamiento del fuero sindical. Este concepto es de gran importancia debido a que constituye y hace parte de lo que es el derecho laboral colectivo, siendo una figura efectiva propia de las personas que se encuentran vinculadas o relacionadas con lo que son los sindicatos. Es decir, es un tema que se debe conocer no solo por los trabajadores que se encuentran sindicalizados, sino también por aquellas empresas en las cuales hay una organización sindical. Empezamos primero que todo con qué es el fuero sindical. El fuero sindical hace referencia al artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, haciendo referencia a aquella garantía de la cual gozan algunos trabajadores sin de no ser despedidos, ni de ser desmejoradas sus condiciones, ni de ser trasladados a establecimientos de la misma empresa o de un municipio distinto, sin una justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Surge otro interrogante que es ¿y quiénes son los aforados? Con respecto a ello nos vamos a basar en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, haciendo referencia a aquellos que poseen el fuero sindical, entre los que encontramos los siguientes. Primero, los fundadores del sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción del registro sindical sin exceder los 6 meses. Segundo, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción del registro sindical ingresan al sindicato, para quienes el amparo rige de igual forma que a los fundadores. Tercero, los miembros de las juntas directivas y subdirectivas, en los que se deben de tener en cuenta que no deben de sobrepasar por los 5 principales y 5 suplentes. Los miembros de los comités seccionales, en los que hay un principal y un suplente. En estos el amparo se hará efectivo por el tiempo que llegue a durar su mandato, además de 6 meses más. Como cuarto, que corresponden a los aforados, tenemos 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, los cuales designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo que se da para las juntas directivas, y por 6 meses más. Se debe tener en cuenta que esto en una empresa debe existir, no debe existir más de una comisión estatutaria de reclamos. Dicha protección del fuero sindical es exclusivamente para estos trabajadores y por el tiempo que se encuentra allí estipulado. Para finalizar, vamos a explicar las diferencias que existen entre un fuero sindical y un fuero circunstancial. Si bien ambas figuras jurídicas fueron creadas para proteger los derechos de asociación de los trabajadores y en principio parecen similares, estas gozan de características totalmente diferentes y tienen incluso un tratamiento procesal diferente. Por ejemplo, la normativa dentro del fuero sindical, pues lo tenemos consagrado en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo,
mientras que el fuero circunstancial lo encontramos en el artículo 25 del decreto 2351 del 65 y el artículo 10 del decreto 1373 del 66. En cuanto al amparo, ya conocimos quiénes se consideran amparados por fuero sindical, y en fuero circunstancial tenemos a trabajadores que hayan presentado pliegos de peticiones a sus patronos. También tenemos trabajadores tanto sindicalizados como no sindicalizados. Y tenemos, y aquí excluimos a los trabajadores que desempeñan cargos de dirección o jerarquía dentro de la empresa. En cuanto a los periodos de protección, ya conocimos los del fuero sindical, y los del fuero circunstancial van hasta la culminación del conflicto con la firma de la convención colectiva de trabajo, la firma del pacto colectivo o del laudo arbitral ejecutoriado. En cuanto a los objetos tutelados, del laudo arbitral ejecutoriado. En cuanto a los objetos tutelados, pues ya conocimos que en el fuero sindical es para no ser despedidos, para no ser desmejorados en sus condiciones o ser trasladados a otras ciudades. Por otro lado, los del fuero circunstancial son para no ser despedidos sin justa causa, y si existe esa justa causa, pues esta se pueda discutir con posterioridad al despido. En cuanto a las contestaciones de demanda, pues tenemos que el fuero sindical se contesta en la misma audiencia, mientras que el fuero circunstancial se tienen 10 días posteriores al traslado. Los recursos de casación no admiten ninguno de los dos. En la prescripción del fuero tenemos que en cuanto al fuero sindical son 2 meses siguientes al despido, a la desmejora o al traslado, mientras que en el fuero circunstancial son 3 años contados a partir de la fecha del despido. Esas son más o menos las diferencias entre el fuero sindical y fuero circunstancial. Dando continuidad, vamos a explicar en qué consiste el levantamiento de un fuero sindical. Para poder levantar un fuero sindical se requiere elevar solicitud ante el juez de trabajo. En esta solicitud deben ir expresos los motivos que sustentan claramente la razón por la cual se decide despedir, desmejorar o trasladar de ciudad o de sede a este empleado aforado por parte de la empresa. Esa protección de la cual gozan estos aforados, como se explicó con anterioridad, va durante el tiempo que dure el mandato y durante 6 meses posteriores, según lo establecido en el literal C del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en caso de que existiera algún cambio de directivo antes de vencerse su periodo estatutario, el antiguo miembro goza de este fuero durante 3 meses siguientes. Esto según el numeral 2 del artículo 407 del Código Sustantivo del Trabajo. Y para finalizar, vamos a explicar si se puede o no despedir a un trabajador afiliado al sindicato. Bueno, la respuesta es sí. Sí pueden ser despedidos, pero se deben cumplir ciertos requisitos. Para poder despedir a un trabajador afiliado al sindicato, debe existir una justa causa. Esta causa debe ser calificada o validada previamente por un juez laboral. Lo anterior, pues lo que nos da a entender es que un trabajador sindicalizado, para despedirlo se debe pedir autorización, por decirlo de alguna manera, de un juez laboral que califica esa justa causa imputada por el empleador.